Hola a todos y todas, bienvenidos, bienvenidas aquí a un nuevo video en Vida con Equilibrio. Hoy para compartirte una reseña acerca del libro El poder de la Cábala, tecnología para el alma. Quédate que este video es para ti. Para comenzar, quiero decirte que yo no soy experta en Cábala o Cábala. Este libro sí considero que es un libro que por algo lo traje acá, es un libro que realmente tengo por años, lo compré como en el 2008. No recuerdo bien cómo llegó a mí, pero recuerdo que lo encontré y vi su prólogo, vi de qué se trataba y me llamó la atención en ese entonces. Y lo que te voy a recomendar acá, por qué leerlo, es porque le veo la parte positiva muy grande a este libro, el cual es un libro para repetirlo, no es un libro que es una historia que cuenta y luego ya no vuelves a él. Es un libro para volver al menos una vez al año, que yo te recomiendo que lo veas, o cuando tú sientas que estás como que desviándote del camino y llenándote de dudas, vuelve al libro porque con esa nueva conciencia, nivel de conciencia que tengas al siguiente momento, después que lo leíste la primera vez, vas a ver cosas con mejor claridad y te va a llegar más información. Por lo menos así es que yo lo he hecho y te recomiendo mucho que lo hagas. Este libro no se trata, no soy experta en nada de Cábala y sin embargo ahí quiero aclarar lo mismo que aclara el libro en el inicio, en la introducción, porque él dice que este libro no tiene que ver con el Kabbalah, que tiene acento en la A, este es Cábala con K, que se trata sobre ideas como o prácticas paranormales y sobrenaturales, ¿no? Este es un libro donde habla de la Cábala, que es algo que es milenario, ¿no? Y que viene de miles de siglos atrás y que, bueno, llegó a través de muchos maestros, ¿no? Acuérdense que esto es, aquí les tengo el libro que se los voy a mostrar, este es el libro. Y bueno, su autor se llama Yehuda Beer. Bueno, no les voy a hablar mucho sobre el autor porque realmente me quiero concentrar en el libro. Y bueno, fue un autor de varios libros también. Él ha compuesto, o sea, ha creado varios libros, sin embargo, este es el único de él que yo he leído y ha sido impactante de verdad. Bueno, miren, en este libro vamos a ver como muchos aspectos que quizás en esta época resuenan más que en esa época para muchos de nosotros en que salió el libro. Y es más fácil de entender ahora. Sin embargo, el libro es muy fácil de leer, tiene unas letras, bueno, lo que pasa es que el mío ya está amarillito, pero tiene unas letras grandes y sí, y son, mira los párrafos como son por página. Entonces, es un libro fácil de leer, es un libro que tiene títulos bastante bien divididos, subtítulos, entonces es como bien al punto, pero no quiere decir que no sea profundo. Es un libro que nos habla de tanto lo material como lo inmaterial en esta vivencia humana. Yo considero que toca desde lo que es geometría sagrada hasta lo que son las leyes universales y bueno, y todo lo que tiene que ver con nuestras sombras, el manejo de nuestras sombras, que sí, yo, en mi opinión muy personal, concluyo que lo que el libro nos ayuda a entender es a que nosotros vivimos aquí vivimos en esta vivencia humana, nosotros vinimos a trabajar nuestras sombras, ¿sí? Para buscar esa luz nuevamente. Y por eso pues hablo de que desde la geometría sagrada, porque él explica cómo es que desde la luz plena se viene a crear este universo que viene siendo un punto, y eso me hace recordar cuando estudié una introducción de geometría sagrada, que es como que la energía más poderosa, que es la que todo lo puede, la creadora, Dios, el universo, la fuente divina, es como que si se reconociera a sí mismo, aunque lo dice con otras palabras, y tiene un deseo de crear o compensar todo eso que tiene de creación, esa luz, pero lo quiere ver como desde un punto de vista más individual y entonces se encierra en un punto. Entonces habla de la valija, habla de lo que hace algunas similitudes de lo que es la luz poderosa infinita, el poder infinito con ese punto que es la vasija, perdón,
Y entonces también nos habla que tiene un lado positivo, una polaridad positiva, una polaridad negativa, hablándonos de lo que es todo lo que es nuestra energía femenina y energía masculina, si lo llevamos a esos términos. Y también que de alguna forma él lo compara con la Biblia cuando habla de que este proceso de cómo se creó el universo, nuestro universo, este físico, material e inmaterial que compone el universo, habla de lo habla como una manera metafórica en comparación a a lo que se refiere a Adán y Eva en lo que es la energía femenina y la energía masculina. Entonces está muy interesante tanto el punto de toda esa parte del desarrollo de cómo él explica de cómo se creó el universo, desde ese deseo de creación y de compensar todo lo que esa luz da, que bueno, no voy a explicar mucho del libro acá porque quiero que tú lo interpretes bien a tu manera y a tu nivel de conciencia de ahora. Sin embargo, quiero que lo veas con una mentalidad bien abierta, que lo leas con una mentalidad bien abierta, porque como esto no necesariamente es una religión, puede ser como pues una forma de vivir. Aquí yo creo que las ideas son muy claras, algunas se pudiera decir que como es tan milenaria toda esta información, se pudiera decir que poco a poco hemos venido corroborando algunos aspectos de ellas. No conozco todo en relación a la Cábala, pero lo que sé que es lo de este libro y algunos artículos que he leído, pues me resuena muchísimo. Entonces, bueno, una de las cosas que nosotros podemos ver en este libro es que nos habla de ese 99, famoso el 99% y el 1%, que es todo lo que no es real y todo lo que sí es real. Entonces, a mí me parece bien interesante si te gusta todo lo que te den explicaciones en términos de energía, pero de una manera simple, ¿sí? No es esa física cuántica bien complicada. Y bueno, son términos que todos conocemos y que en estos tiempos están siendo como bien retomados pues, por muchas personas en las redes sociales, en talleres, en conferencias, etc. Entonces, toca ese tema de la geometría sagrada. En cuanto a la creación, habla, bueno, por supuesto, de la fuente divina, de Dios, y cómo se creó este universo, como te dije ya, y pues nos habla de que casi que el motivo por el que nosotros existimos es ese deseo, que te voy a dejar que tú leas bien ese capítulo sobre el deseo. También en el manejo de las sombras y en el manejo de lo que venimos a hacer nosotros acá, habla de los sefirot, que lo tengo aquí anotado porque no sé bien esas palabras, que son esas cortinas que ocultan la luz, que van desde la que tiene mayor luz, traspasa más luz, hasta la que oculta todo y nos deja en plena oscuridad. Hay una parte del libro que me atrevo a leértela textualmente y te invito a comprarlo para que lo leas todo. Y es donde él hace esa diferencia del 99% y el 1% y dice así: ¿podrías mover el brazo de alguien simplemente tocando su sombra en la pared? No puedes. Debes tocar la fuente, el verdadero brazo, el 99%. Debes ir a una realidad superior para producir un cambio. Mueve el brazo real y la sombra responderá automáticamente. Estamos condicionados a enfocar nuestra conciencia en el reino de la existencia del 1%, que es semejante a perseguir nuestras propias sombras. La Cábala dice que esto no es suficiente, que es un esfuerzo en vano. Entonces, bueno, es como para mostrarte cómo él define lo del 99% y el 1%. En este libro tú vas a ver conceptos bien interesantes como los que él habla de el opositor o el opuesto. Habla de nosotros tomar, que ahorita está en boga esa información. Quizás esta información del libro te va a parecer que no es nueva, pero en la forma como está estructurada, en la forma como se enlaza desde la creación hasta la vivencia que tenemos ahorita y hacia dónde vamos, es muy interesante, es como clarificadora, ¿sí? Por lo menos en mi
opinión personal. Entonces nos habla de nos habla de la teoría de la reactividad, que somos seres reactivos y que vinimos acá a como desarrollar esos atributos del 99% que no los tenemos claros por todas esas cortinas de dimensiones que tenemos de luz, donde hay más luz, menos luz, menos luz, menos luz, menos luz. Entonces venimos a desarrollar eso y a darnos cuenta que esa luz está en nosotros, solo que no la tenemos consciente. Entonces nos habla del propósito de vida, donde pues vinimos como seres espirituales a transformarnos de ser reactivos a ser proactivos. Entonces nos habla de algunos atributos, donde en conclusión mía es dejar de ser víctima, ¿sí? Es darte cuenta que tú eres la causa, que tú eres el creador, que tú como parte de esa luz divina creadora puedes crear la vida que deseas cuando ya tomas la responsabilidad. Pero es un lenguaje que me encanta porque de verdad el hecho que ya uno tenga ciertos conceptos claros no es necesariamente que siempre los tengas conscientes. Entonces retomar el libro, la lectura de este libro hace que vuelvas a esa conciencia en eso que vinimos a hacer, ¿sí? Entonces, bueno, nos habla de ese oponente y donde ese oponente, pues, por supuesto, habla del ego, pero en términos muy, muy, muy sencillos. Y bueno, nos dice qué batallas vas a elegir tener en este juego de la vida, porque la vida es como un juego y que nosotros elegimos cómo jugarlo hasta el final, porque todos vamos a retornar a ese 99%, a esa luz creadora de donde vinimos. Y entonces es muy interesante ver cómo él nos habla de los atributos que debemos desarrollar y por supuesto nos habla de cómo pasar de ser reactivos a ser proactivos. Hay una parte muy interesante que él nos habla en el libro donde nos da la diferencia entre el deseo de recibir y el deseo de recibir solo para sí mismo. Es una parte bien interesante que yo te recomiendo leerla varias veces, apenas un párrafo así, pero es tan sencillo y a la vez tan profundo, donde nos dice el querer recibir, es por ejemplo, yo lo digo con mis propias palabras de lo que yo interpreto, y es que cuando yo consigo algo, recibo algo, una enseñanza, por ejemplo, y yo lo quiero compartir con ustedes, como es el caso de este libro, yo quiero compartirlas con ustedes, me queda la enseñanza y el hecho de compartirla me satisface muchísimo y no solo quedarme yo con esa información, y sí, también me puede satisfacer, pero de quedarme yo sola con esa información y transformar mi vida o aplicarla en mi vida, y hasta ahí también está bien, pero él habla de la diferencia que es cuando tenemos ese deseo de recibir y lo recibimos. Pero cuando lo recibe otro en tu entorno, en tu área de trabajo, en tu área profesional, o puede ser también en cualquier actividad que hagas, incluso en tu familia, en cualquier área. Y de todas maneras, cuando esa persona lo recibe, a ti te molesta, porque tú lo quieres para ti solo, para ti sola. Es muy interesante ese tema, que es posible que algunos de nosotros hayamos caído en algo de eso. No digo cuando niños, porque cuando niños se entiende, ¿no? Porque estamos creciendo en conciencia. Pero fíjate cómo en este bombardeo ahorita eterno, constante de las redes sociales, de competencia, muy competitivo, y no solo redes sociales, a nivel laboral, a nivel de belleza, a nivel de los estándares de belleza, a nivel de todo, incluso de lo femenino con lo masculino en todos los aspectos de la vivencia humana de nuestra sociedad. Estamos en esa necesidad de recibir, pero recibir con ese egoísmo a veces para ser el mejor, porque no quiero que los otros tengan eso para yo ser el mejor. Entonces me parece tan sencillo, pero a la vez tan aclarador de lo que estamos pasando en estos tiempos. Quizás no siempre lo hemos tenido, pero ahora es más fácil saber que se tiene a nivel global, ¿verdad? Porque podemos ver todo simplemente visitando las redes sociales. Entonces,
Así como está ese punto que te digo de la diferencia de recibir y recibir solo para sí mismo, están otros puntos que de verdad nos hacen reflexionar mucho. Bueno, entre las leyes universales que podemos decir, o sí, que nos rigen en este universo, que el nombre ahí es la de cómo es arriba es abajo, que es la ley de correspondencia, y también nos habla mucho, bueno, nos habla en una parte sobre lo que es la ley del espejo. Entonces es muy interesante porque es con un vocabulario, te repito, quiero insistir que es un vocabulario bien sencillo. Es un libro que es como un manual que todos los días si tú lo abres en la página que te caiga, ese mensaje es un mensaje perfecto para ti ese día. Y bueno, al final del libro, o casi al final, hace mención de las 12 reglas del juego de la Cábala, donde, bueno, te invito a leerlas, no te la voy a nombrar aquí, la idea es que, pues, esto es una referencia, ¿no? No voy a leer el libro. Y estas reglas, entre tantas cosas, nos habla de qué hacer para llegar a ese mundo de luz que es el 99% de donde vinimos, para que ese juego que es la vida, que es dejar de ser reactivos y ser proactivos para salir de ese 1% y llegar al 99% nuevamente, que todos lo vamos a hacer porque vinimos aquí temporalmente para volver a la luz, tú eliges si tomas esas reglas y las incorporas a tu vida y desde ahí pues pasas este juego que es la vida bajo esas reglas, que son bien sencillas. Bueno, hay muchas cosas que se habla de la Cábala que para muchas personas es un culto, que para muchas personas pues quizás yo no he profundizado mucho en ese tema, yo te traigo aquí lo que me dejó este libro y la verdad que me parece muy positivo. Como te digo siempre en otros videos, toma lo que te resuene y practícalo y verifícalo tú mismo, tú misma. De hecho, esa es una de las reglas que menciona de las 12 reglas de juego. Todo verifícalo con tu propia experiencia. Entonces, aquí te traigo esta referencia como de parte de mi experiencia con este libro y te la comparto para que tú la leas y la experimentes por tu propia cuenta y me dejes en los comentarios qué te parece. Un comentario de qué te pareció este libro y no sé si estará libre por ahí en algún lugar, pero la verdad yo lo compré en una librería en físico y cargo con él a donde quiera que yo vaya a vivir, porque como sabes, pues he vivido en varios países. Entonces es de esos libros que así el peso no te lo permite en la mudanza, tú ves cómo lo metes ahí en la maleta para llevártelo, porque de verdad vale la pena leerlo, es un impacto positivo independientemente de los otros libros, no te sé decir porque no los he leído, pero sé que han sido exitosos también. Y bueno, te recomiendo que le des una oportunidad porque es realmente una manera de refrescar muchas cosas que no nos quedan inconscientes, que sabemos por un tiempo, la tenemos ahí al frente, sí, eso ya lo vi, ya lo aprendí en tal sitio, pero después se va apagando y se va yendo al inconsciente otra vez y se sale de tenerlo en presente, ¿verdad? Entonces es una manera de tener presente esas enseñanzas que son realmente, yo diría que básicas para vivir la vida, pero que hemos perdido todo eso básico y sencillo para nosotros poder estar más en armonía en este proceso, en este juego, como dice el autor en este libro, que es esta vivencia humana. Así que bueno, dame tu like y recuerda, si no te has suscrito al canal, es momento de suscribirse. Este video, como te dije, queda en la lista de reproducción de maestros y lecturas para el despertar, y asimismo va a traer más material de este tipo de material y otros para ti. Así que déjame tu comentario y comparte este video si ves que le puede ser útil a otra persona. Chao.